Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel Martín, te saludo con mucho gusto, periodista y lingüista, amigo de esta familia Sin Censura. Miguel Martín, un abrazo. Gracias, Vicente, un abrazo. Qué gusto estar otra vez aquí con el público de Sin Censura. Gracias. También saludo a Poncho Gutiérrez, director creativo en el Deforma y SD Pitorreo. ¿Cómo estás, Poncho? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, mi estimadísimo Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches todos, toda esta audiencia. Va a estar buena la plática de hoy, así que ya vengo listo. Venga, vamos a dejar la víbora chillando. Saludo al querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, el máster, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, Vicente. Encantado de estar con ustedes como siempre. Un placer. Y el carnalito Manuel Pedrero, analista político, estudiante de la UNIR y colaborador de Sin Censura, el más joven de nuestros hermanitos y hermanitas en la familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Vicente. Un fuerte abrazo a ti y a todos los compañeros del día de hoy. Así es, un abrazo. Estamos al pendiente de todas las noticias que están surgiendo en torno a el Parlamento abierto. Empecemos con eso, porque es el tema del momento. Déjame preguntarte, Miguel Martín, ¿cómo ves este Parlamento abierto de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los chillidos y pataleos de la oposición? Pero me parece que es un ejercicio importantísimo para hablarle con la verdad a la gente. Ojalá que la audiencia suba de los canales del Congreso, de los canales de la Cámara de Diputados, para que más personas escuchen lo que se tenga que decir en este Parlamento abierto de debate rumbo a la reforma eléctrica. Pues mira, como sabes, es una nueva era en la que nos estamos politizando todos. O sea, el grueso de la población que consideraba que la política daba hueva, que consideraba que la política era para políticos, que teníamos una industria cultural que convenció a la gente de eso, que le dijo, no, mira, no voltees para allá, ven a ver esto que está interesante, te voy a dar más reality shows, te voy a dar más telenovelas, te voy a poner más América Chivas a lo largo del año, más moleros de la selección. O sea, toda esta parafernalia con la que distrajeron a la gente, pues ya no opera, ya digamos que todo esto ya no tiene efecto sobre todos nosotros, me cuento como parte de la población que ahora sí va a voltear a ver estas cosas. Ahora sí, yo creo que eso es interesante también, esa parte que tú mencionabas, las pataletas de la oposición. O sea, va a estar sabroso que todas esas personas que cuando las entrevistan, que cuando les hacen entrevista banquetera, son siempre de lo más pulcros y que dicen que trabajan por México, y cuando salen en un spot salen bien peinaditos y bien alineados y diciendo que ellos trabajan por México, pues que los ven ahí, cómo se desgreñan, cómo patalean, cómo empujan, cómo hacen, digamos que ahorita va empezando y están tranquilos, ¿no? Pero pues vamos a ver ahí a la hora de defender sus posturas, a la hora de sobre todo, de exhibirse, puede ser, ¿no? De exhibirse cuando, imagínate que hubiera tenido este alcance de audiencia cuando le pasan ese borrador a Margarita Zavala y lo trata de explicar. Creo que eso puede haber momentos impagables en todo esto, y por supuesto lo más valioso es que la población, el pueblo llano, la gente, se entere de lo importante y de lo relevante que es todo esto, también para que no se trague las mentiras de aquellos que solo los llaman obras faraónicas o los llaman desperdicios o ocurrencias y no tienen el fundamento para explicarlo. Entonces, esto es muy benéfico, es una nueva era en general para el público mexicano, para el público mexicano politizado. Y además, pues poniéndonos en serio, porque al final muchas veces en redes sociales dejamos mucho para el pitorreo, Poncho, pero esto es muy serio. Aquí se está jugando algo muy importante para el futuro inmediato de nuestro país, y por eso espero que cada vez más personas le presten atención al tema del Parlamento abierto. Sí, mira, yo celebro que se hagan este tipo de espacios porque la gente ya se informa mucho más que antes por la dinámica de las redes sociales, pero también por este nuevo interés que hay en la política, ¿no? De que los que antes no se quejaban ahora sí se quejan y viceversa. Y qué bueno que todos estemos con estos temas. A ver, lo que ya era necesario, lo que ya urgía es que los que están totalmente en contra de esta reforma, simplemente porque AMLO está a favor, sabemos que hay mucha gente que esa es su filosofía, si AMLO está a favor yo voy a estar en contra, ni siquiera sé de qué trata, yo digo que todo está mal porque lo dijo AMLO. Bueno,
Yo quiero que estas personas escuchen en qué consiste. Y si es un espacio público, un espacio serio o que pretende ser serio, ¿no? Una cámara, algún lugar, un recinto oficial, yo espero un poquito de seriedad, un poquito de nivel avanzado en el debate para que cuando alguien salga con la estupidez, como los que hemos visto, tipo, AMLO quiere prohibir los calentadores solares, ¿no? Que estaban diciendo esa tarugada, pues que en ese mismo momento sale alguien a decir, a ver, dejen de desinformar, esto no es cierto. Y viceversa, si alguien sale a decir algo del lado pro reforma, algo que no es verdad, que ahí mismo lo digan, que ahí mismo lo desmientan. Yo creo que este tipo de espacios son muy necesarios y a veces sí dan un poquito de flojera porque se extienden bastante tiempo, pero es que es fundamental. Cualquier ley es importante, pero esta yo creo que va a determinar, híjole, no solo lo que falta del sexenio de López Obrador, ni del siguiente, que muy seguramente va a ser también de izquierda, bueno, de Morena, sino décadas. Estamos hablando de cosas que le van a beneficiar o perjudicar a México. Hay algo increíble que yo he visto en Twitter. Digo, yo sé que Twitter no es el reflejo del país, ¿no? A pesar de lo que ellos, los tuiteros, creen, perciben. Pero yo he visto encuestas en las que preguntan algunas personas, algunos tuiteros famosillos, ¿tú preferirías que el litio de México se lo quedara el gobierno de México o que se lo entregáramos a los extranjeros? Vicente, 75%, 60%, 80% de esas encuestas dicen que se lo llevan los extranjeros. Yo quiero pensar que están troleando, yo quiero pensar que se están haciendo mensos, que nada más lo hacen pues para desquitar el varito que les dan por ser bots o cositas así. Yo quiero pensar eso, pero es que a veces leo cosas o escucho cosas con personas cercanas y digo, ¿qué tienes en la cabeza? ¿De verdad prefieren tirar ese litio al excusado antes de que AMLO lo toque? Porque cualquier cosa que AMLO le beneficie, ellos piensan automáticamente que es en perjuicio para ellos y que les va a afectar. A ver, esto va más allá de partidos. El litio es el recurso del futuro, uno de los muchos recursos del futuro. Y más, o sea, esta pandemia lo dejó súper claro. Tenemos una oportunidad enorme. Hay que discutir las cosas con seriedad. No se trata de que sí, confíenle todo a AMLO o sí, que haga la oposición todo. No, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ver de qué manera nos beneficiamos todos los mexicanos, independientemente de nuestras ideologías políticas. Caray, es una oportunidad histórica de fortalecer la economía de México como nunca se ha visto antes. Así es. José Alfredo Gutiérrez Falcón dice Hamlet Almaguer, el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, a quien nuestra gente ve seguido aquí en Sin Censura. Estamos en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica y los ponentes propuestos por la derecha no responden lo que se les pregunta. La mía fue muy sencilla. Un mercado al que concurren el Estado con 54% y los privados con 46%, ¿puede considerarse monopólico? Hashtag mienten, dice Hamlet Almaguer. Sí, pues bueno, no podría ser de otra manera, ¿no? La gente que lleve por ahí el PRD a argumentar. Pero fíjate, una cosa interesante, Vicente, que ha ocurrido es que en pleno Parlamento abierto, la visita de la secretaria de Energía norteamericana Jennifer Granholm, para hablar precisamente de la reforma energética. Entonces yo siento que esta es una estrategia muy interesante porque la oposición, la derecha, siempre sale con la cantaleta de que estamos violando el Tratado de Libre Comercio y que por eso podemos tener repercusiones y tener ahí pues un trato desfavorable con Estados Unidos que nos imponga alguna sanción por estar violando el tratado. Pues no es cierto. Vamos a adelantárselo a la gente que nos está viendo. No es cierto porque desde que Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, logró que Donald Trump aprobara sacar el tema energético del TEMEC y después quedó después de haber sido amplísimo lo que decía el TEMEC de la política energética mexicana, pues lo quedó en una sola paginita en donde decía que
que en ese tema no estaba a negociación prácticamente en el TEMEC. Entonces, continuamente la derecha está argumentando que sería una violación al tratado, e incluso los demócratas, los republicanos en Estados Unidos dijeron que se iba a violar el tratado de libre, el TEMEC, con esta decisión de hacer esta reforma energética. Se les aclaró que leyeran bien el tratado, y ahora viene la secretaria de Energía justamente en este momento, lo cual pues viene a darle más certeza a este asunto. Y si tomamos en cuenta de que ya se va a realizar el pago de la refinería Deer Park y de que va a estar aquí la secretaria de Energía de Estados Unidos en nuestro país, pues bueno, tenemos que la relación es inmejorable. ¿A qué voy con todo esto? Que los que están en contra de esta reforma y que van a hablar a favor del PRD en este parlamento abierto, que llevan a sus expertos, de ninguna manera van a poder tocar el tema de alguna posible reacción negativa de Estados Unidos hacia México, tanto por la reforma, tanto por la venta de Deer Park. Y pues bueno, la evidencia es que va a estar la secretaria esta semana en nuestro país, y yo creo que esto es un movimiento estratégico muy interesante que hace Andrés Manuel López Obrador. Querido Manuel Pedrero, andan con todo, desde los gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno desde temprano, y continúa el debate, continúa el diálogo en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica a esta hora, como veíamos en pantalla. Sí, Vicente, yo al igual que Poncho, pienso que es de celebrar este tipo de foros, este tipo de parlamentos para debatir algo tan importante como lo es la reforma eléctrica. Nada más que, obviamente, al ser una de las primeras veces que estamos pasando como país por este tipo de debates ya institucionales con los gobernadores de la República, pues también hay que entender que no hay que esperar la crema innata de los debates. Realmente estamos contra un proyecto que es la iniciativa de la reforma, contra una serie de mentiras que ha promovido la oposición. Porque, por ejemplo, ¿cómo puedes debatir al punto de vista de que hay prácticas monopólicas cuando se ha repetido, se ha reiterado hasta el cansancio de que la reforma eléctrica en ningún momento está proponiendo ni un monopolio, ni una nacionalización, nada en lo absoluto? Se trata de una regularización. Si fuese una expropiación, entonces lo extranjero se volvería, lo privado se volvería de nosotros. Si fuese una nacionalización, se respetarían los acuerdos ya establecidos, pero a partir de ahora todo lo que se provea del litio, por ejemplo, sería de nosotros. Si fuese una nacionalización, como ya lo mencionábamos, pues es eso, es una regularización. No se trata de controlar todo el mercado, se trata del 54%. Es más, yo lo he dicho que me parece incluso un poco ese 54%. Yo creo que si realmente son hijos del libre mercado, están realmente con estos pensamientos del capitalismo y de competencia, de una sana competencia, a mí me hubiera gustado un 70% de Estado y un 30% de la iniciativa privada. No hay nada que haya que indique índices de monopolio, índices de monopolio, de nacionalización, no hay nada, es una regularización. Entonces, eso es lo que tiene que argumentar la 4T, que eso ya es lo establecido contra esta serie de mentiras que ha interpuesto la oposición. No, hasta el propio Omar Fayad diciendo que Andrés Manuel hizo una reforma eléctrica en los años 70, Rubén Moreira adoptando un papel institucional, obviamente como presidente de la Jucopo, diciendo que es de celebrarse, obviamente, pero al final de cuentas yo veo entre todo esto pues unas vencidas. Es contra un resultado que ya sabemos más o menos qué onda, pero al final también un consenso, a ver qué músculo es el que se atrofia primero, y todo indica que ese va a ser el del PRI, para que se den los votos necesarios para que venga la reforma eléctrica. Así es, y bueno, pues vamos entrándole con más temas, si les parece.